Cuba Información. Bueno, pues entramos en materia, en este caso, hablando sobre que el 10 de diciembre que se ha conmemorado el Día Internacional de los Derechos Humanos, y hemos traído a colación, por la manera tan, vamos a decir, especial con la que trabajamos el tema en Cuba, la manera especial de ver el tema de los derechos humanos en Cuba, tenemos aquí un texto del periodista cubano Enrique Urbieta, que se llama Socialismo y Derechos Humanos, que nos ha parecido muy interesante traerlo aquí. Bueno, pues hablamos en el anterior programa de la festividad del Día Internacional de los Derechos Humanos, 10 de diciembre, también de la gran manipulación mediática contra Cuba alrededor del tema de los derechos humanos. Hay que recordar que en Cuba este día 10 de diciembre se celebraron numerosas actividades por los derechos humanos precisamente, y celebrando el aniversario de la firma o la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Sin embargo, a los medios de comunicación internacionales solo les ha interesado aquellas celebraciones, digamos, de la derecha cubano-americana, como por ejemplo la famosa Flotilla Democracia, esa especie de provocación junto a las aguas jurisdiccionales cubanas en torno a la festividad de los derechos humanos, un auténtico acto de demagogia informativa. Tú nos decías que hemos seleccionado un texto de Enrique Urbieta, ese gran intelectual cubano. Yo voy a leer un pequeño fragmento del inicio, porque es un texto que narra una anécdota que nos acerca a los valores de la sociedad cubana, a los valores que están en el trasfondo de un proyecto de defensa de los derechos humanos, o al menos de una visión de los derechos humanos que desde nuestro punto de vista es mucho más acorde con la genuina propuesta de la Declaración Universal, y no tanto con la propuesta que se le hace a Cuba desde instancias de poder mundial, ¿no?, hacia esos derechos humanos que supuestamente no respeta Cuba, pero que tienen tienen más que ver con la implantación de un modelo capitalista en el país. Y nos dice Enrique Urbieta, nos narra una pequeña anécdota, yo creo que es muy bonita, ¿no? Dice: eran cerca de las 6 de la tarde, cruzaba la última esquina del Capitolio cuando vi a un hombre que yacía inconsciente en el suelo. Es un borracho, pensé, y me dispuse a seguir, pero a su lado otro hombre, desaliñado y sucio, que quizá también regresaba como yo de su jornada laboral, repetía angustiado: parece que tiene un ataque de hipoglicemia. Otro transeúnte, también cubano, se detuvo y opinó que debíamos buscar un auto que lo llevara al hospital. Ya éramos 3 personas para ayudarle. Pero el cuarto en aparecer siguió de largo y todavía se atrevió a decir: déjenlo, no es asunto de ustedes. Si le pasa algo se van a complicar la vida. Hay que ayudarlo, respondió decidido el tercero en llegar, y el primero, el que nos detuvo con su letanía hipoglicémica, gritó: oye, que esto no es Estados Unidos, que esto es Cuba. Entonces vino el carro, los 3 bloqueamos la calle, hicimos señas, lo cargamos entre todos, y el Salvador Anónimo, el primero de esos trabajadores, se montó junto al posible enfermo en el asiento trasero. No sé, y probablemente no sepa ya si estaba borracho o enfermo, cualquiera que sea su enfermedad, pero aquel Salvador cansado y sucio, que pasaría inadvertido en la multitud de la ciudad, me recordó que vivimos en Cuba. Bueno, pues esta anécdota que nos ha parecido bonita, ¿no?, rescatarla o leerla aquí en este programa precisamente sobre el asunto de los derechos humanos, yo creo que tiene mucho que ver con los valores que la sociedad cubana no puede perder y los valores que impregnan la sociedad cubana, ¿no? Tadeo, tú también has leído este texto de Enrique Urbieta. Por cierto, quien lo quiera leer completo, aparte de en Cuba Información, se titula Cuba, Socialismo y Derechos Humanos, también está en su blog, porque Enrique Urbieta es un gran bloguero cubano, uno de los principales, en su sitio La Isla Desconocida. Bueno, ¿qué te ha parecido todo esto? Porque tiene matices interesantes, ¿no? Sí, bueno, desde luego es un magnífico ejemplo de lo que significa para los cubanos y de lo que significa en Cuba los derechos humanos. O sea, la preocupación nacida de la cultura
del pueblo cubano, y desde luego después de 50 años de revolución, esa cultura del pueblo cubano está intrínsecamente ligada a la cultura revolucionaria, pues esos valores que están en la población cubana de humanismo, de respeto por la vida, de respeto por el ser humano, que es algo que no nace de un discurso institucional, sino que nace del corazón de cada cubano. Y este caso pues es algo que se repite a diario en Cuba, o sea, el deseo de ayudar a las personas necesitadas. De hecho, con todas las carencias y todas las necesidades y vicisitudes que ha vivido el pueblo cubano, si no hubiese sido por este espíritu de ayuda y de solidaridad entre las personas, pues no hubiésemos podido conseguir todo lo que se ha conseguido en Cuba. Y desde luego el hecho de que esta cultura de la solidaridad esté tan arraigada en la población cubana es pues parte de la obra de la revolución, y es una manera de demostrar cómo en Cuba existe una preocupación por los derechos humanos. Hay algo que hablaba Enrique Ubieta. Él se refería a que en su blog había una persona que había hecho un comentario contando cómo había sido tratado en hospitales norteamericanos, que había salido de allí sin haber resuelto su problema porque no tenía dinero para pagar las atenciones que le dieron, y para colmo salió con una deuda de unos cuantos miles de... $147.000. $147.000. O sea que aquí precisamente en estos dos extremos vemos las dos antípodas. Un país con muy pocos recursos, bloqueado, y sin embargo cómo la gente está al tanto de cualquier problema que le pueda pasar a una persona, el respeto por la vida de esas personas, cómo lo llevan a los hospitales cubanos y allí los atienden pues sin necesidad de dinero, etcétera, etcétera. Y cómo en el caso norteamericano, en el caso de muchos de estos países primermundistas, cómo esa persona en un momento de indefensión pues se convierte no en un paciente, sino en un cliente. O sea, y al ser ya un cliente, bueno, pues si tienes dinero para pagar las atenciones, pues las recibes, y si no tienes dinero, pues no las recibes. Y yo pienso que aquí está precisamente la gran contradicción que existe en las sociedades capitalistas entre el respeto a los derechos humanos y la base y la esencia del capital, que es precisamente la ganancia del dinero. Son dos realidades, son dos conceptos incompatibles, y por tanto uno, cuando lo contrapones con respecto al otro, pues desde luego chocan el uno con el otro. Enrique Ubieta nos hace o nos da lecciones importantes, ¿no? En este texto nos dice algunas cosas muy bonitas. Dice: los hombres y mujeres solidarios de la patria cubana son sus ángeles guardianes. Que uno de los transeúntes de mi vivencia, porque eran 4, recordemos, se negara a ofrecer ayuda me inquieta. Pero aquel hombre simple, desaliñado, que voceaba la necesidad de la solidaridad ante un semejante caído, me devuelve la fe. El imperialismo nos bloquea para impedir que accedamos a ciertas tecnologías, y el único recurso que nos queda, que es el mayor de los recursos, es la solidaridad. Y dice que esta persona, este interlocutor en el blog que tú has mencionado, Arnaldo, que es un ciudadano que vive en Estados Unidos, le dijo lo siguiente: no cuestiono si la condición de potencia médica que se le adjudica a Cuba es válida o no por tener determinados servicios. Eso lo dejo a los tecnócratas, a los críticos y a los politólogos. Pero de lo que no tengo la menor duda es que Cuba es una potencia de humanidad, de solidaridad y de amor al prójimo. Yo creo que ahí está la esencia fundamental, al margen de los numerosos logros que tiene Cuba, incluso este de la salud pública, ¿no? Que indudablemente lo hemos analizado en numerosos programas, pero sobre todo y en la base de la sociedad cubana hay una serie de valores que indudablemente en este mundo tan envilecido y también están de alguna manera tocados, porque la crisis afecta también a Cuba, porque la isla ha pasado momentos muy difíciles económicos, porque el sálvese quien pueda también ha afectado a la sociedad cubana. Pero a pesar de todo eso y de que esos valores hayan podido ir a la baja en los últimos años, yo creo que está en el inconsciente colectivo del pueblo cubano que si algo hay que salvar es precisamente ese espíritu y esa esencia, ¿no? Sí, así es. Hay algo que me venía a la mente, quizás alejándome un poquito del tema, pero bueno, que tiene mucho que ver con todo esto, y es cómo dentro de las sociedades capitalistas el hecho de que algo sea de ganancia pues es precisamente lo fundamental, y eso se aleja del espíritu humano.
Existe, hace poco escuché en la televisión a un inventor español que había pues conseguido un invento, vale la redundancia, para conseguir desalinizar el agua, o sea, conseguir agua potable. Y su invento no funcionó simplemente porque conseguía agua a 15 centavos. Y en este momento en España se está desalinizando agua por 90 centavos. Y entonces estos señores que están relacionados con el tema del agua le dijeron al inventor, mira, es muy bueno tu invento, pero claro, como nos dan agua demasiado barata, 15 centavos, y nosotros la estamos obteniendo a 90, pues claro, ¿a cuánto vendemos tu agua de 15? ¿La vamos a vender a 30, a 50? Si la estamos vendiendo, la estamos obteniendo a 90 y la estamos vendiendo a 1,10. Entonces, bueno, algo tan importante como el agua, que se podría estar con esta tecnología mucho más barata de este señor, poniéndola en manos de la gente, y sin embargo existe una trabazón económica para que esto se resuelva. Y como esta trabazón, pues tantas otras relacionadas, bueno, con la propia supervivencia del planeta, de la especie incluso, o sea, que nos encontramos con una sociedad capitalista que nos ciega a tal punto de que es capaz de poner en peligro nuestra propia existencia como seres humanos en función del capital. Y yo pienso que esto te lo dice todo. Bueno, pues vamos a acabar este espacio, si te parece, con una frase corta de este texto de Enrique Ubieta que dice: solo el socialismo acata y defiende los derechos humanos. El capitalismo, el gran ilusionista, hace creer a los ciudadanos que son libres, que pueden hacerse ricos y los embauca.